Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más a Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hoy dedicaremos este episodio a hablar de la reina Isabel II, quien falleciera esta semana a los 96 años de edad, y debido a la importancia histórica del suceso, daremos un repaso a su biografía y hablaré de las películas donde ha sido representada y parodiada. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales y que también me pueden enviar mensajes a través del WhatsApp. Iniciamos. Sígueme en mis redes sociales. Todos los Kikes van con K. Facebook, /Kike Cinéfilo. En Twitter, arróbame como Cinéfilo Kike. En Instagram, arróbame como Kike-Cinéfilo. En YouTube, busca mis videos en el canal Kike Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y me encuentras en Spotify. También me puedes escuchar a través de Apple Podcast y en la plataforma Google Podcast. Bienvenidos. Acompáñenme a escuchar el desarrollo del tema de hoy. Isabel II fue la monarca del Reino Unido desde su ascenso al trono en 1952 hasta su muerte el pasado 8 de septiembre de 2022. Además, fue la soberana de otros 14 estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Fue la principal figura política de los 54 países miembros de la Mancomunidad de Naciones. En su rol específico como monarca del Reino Unido fue, a su vez, la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Su papel político abarcó grandes áreas, tuvo funciones constitucionales significativas y actuó como foco de la unidad nacional de los británicos y como representante de su nación ante el mundo. Nació en Londres siendo la hija mayor de los duques de York. Más tarde, se convertirían ellos en los reyes Jorge VI e Isabel, y fue educada en su casa a cargo de preceptores privados. Su padre ascendió al trono en 1936 tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII. Comenzó a llevar a cabo funciones públicas durante la Segunda Guerra Mundial al servir en el Servicio Territorial Auxiliar, la rama femenina del ejército británico de la época. Cuando su padre fallece en 1952, se convirtió en jefa de la Mancomunidad de Naciones y reina de los 7 países independientes pertenecientes a la misma: Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán. La celebración de su coronación fue en 1953 y también fue la primera celebración de este tipo transmitida en la televisión. Entre 1956 y 2021, la mitad de sus reinos, entre ellos Sudáfrica, Pakistán, Ceilán, posteriormente llamadas Sri Lanka, y Barbados, obtuvieron su independencia y se convirtieron en repúblicas. En 1947 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo 4 hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. En 1992, año que Isabel denominó Annus Horribilis, año horrible, Carlos y Andrés se separaron de sus esposas, Ana se divorció y un incendio grave destruyó parte del castillo de Windsor. Los rumores acerca de la situación matrimonial de Carlos y Diana, princesa de Gales, continuaron y ambos se divorciaron en 1996. Al año siguiente, Diana murió en un accidente automovilístico en París y los medios de comunicación criticaron a la familia real por mantenerse en reclusión durante los días previos al funeral. En 2007 se convirtió en la monarca más longeva en la historia británica al superar a su tatarabuela, la reina Victoria. Fue una de las monarcas que han reinado por más tiempo en la historia y desde septiembre de 2015 fue la monarca británica con el reinado más largo tras superar una vez más a la reina Victoria. Sus jubileos de plata, oro, diamante, zafiro y platino fueron celebrados en 1977, 2002, 2012, 2017 y 2022 respectivamente.
El 9 de abril de 2021, su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, falleció 2 meses antes de cumplir 100 años, y 12 días antes de que ella misma cumpliera los 95 años de edad. El matrimonio de Isabel II fue el más duradero de la historia de la familia real. La pareja estuvo junto durante más de 74 años. Los reinos de la Mancomunidad de Naciones celebraron entre el 2 y el 6 de junio de 2022, en los llamados Jubilee Days, el jubileo de platino, acto que conmemoró los 70 años de reinado de Isabel II, cumplidos el 6 de febrero de 2022. Isabel fue la primera hija del príncipe Alberto, duque de York, más tarde rey Jorge VI, y su esposa Isabel, duquesa de York, más tarde reina Isabel. Su padre era el segundo hijo del rey Jorge V y de la reina María, y su madre era la hija menor del aristócrata escocés Claude Bowes-Lyon, 14º conde de Strathmore y Kinghorn. Isabel nació por cesárea a las 2:40 de la madrugada del 21 de abril de 1926 en la casa londinense de su abuelo materno en el número 17 de Bruton Street. Luego, residió brevemente en una vivienda adquirida por sus padres poco después de su nacimiento en el número 145 de Piccadilly, en Londres, y en la residencia White Lodge en el Parque Richmond. El 29 de mayo de 1926, el arzobispo de York, Cosmo Lang, la bautizó bajo la religión anglicana en la capilla privada del Palacio de Buckingham, destruida durante los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrada Isabel en honor a su madre, Alexandra por la madre de Jorge V, su abuela paterna, quien había fallecido 6 meses antes, y Mary por su abuela paterna. En la intimidad era llamada Lilibet. Jorge V apreció mucho a su nieta y durante su grave enfermedad en 1929 sus visitas periódicas le elevaron el ánimo y le favorecieron en su recuperación, según acreditaron la prensa pública y sus biógrafos posteriores. Su única hermana fue la princesa Margarita, nacida en 1930. Ambas fueron educadas en su casa bajo supervisión de su madre y Marion Crawford, su institutriz, llamada informalmente Crawfie. Las clases se concentraban principalmente en historia, lenguaje, literatura y música. Para consternación de la familia real, Crawford más tarde publicó un libro biográfico sobre los primeros años de Isabel y Margarita titulado The Little Princesses. El libro describe el amor de Isabel por los caballos y los perros, su disciplina y su actitud de responsabilidad. Otros hicieron eco de tales observaciones. Winston Churchill describió a Isabel cuando tenía 2 años, como un personaje. Tiene un aire de autoridad y reflexión sorprendentes para un niño. Su prima Margaret Rhodes la describió como una niña alegre, pero fundamentalmente sensible y de buen comportamiento. Al ser nieta del monarca, su título completo al nacer era Su Alteza Real la Princesa Isabel de York. Estaba tercera en la línea de sucesión al trono detrás de su tío Eduardo, príncipe de Gales, y de su padre. A pesar de que su nacimiento produjo interés público, no se esperaba que fuera reina, al tener en cuenta que el príncipe de Gales era joven y por lo tanto muchos creyeron que se casaría y tendría hijos. En 1936, cuando su abuelo murió y Eduardo lo sucedió como rey, Isabel pasó a ocupar el segundo puesto en la línea de sucesión al trono después de su padre. Ese mismo año, Eduardo abdicó después de la crisis constitucional causada por su propuesta de matrimonio a Wallis Simpson, una divorciada estadounidense. A pesar de que legalmente podía casarse, los ministros le recomendaron que no lo hiciera, ya que el pueblo jamás la aceptaría como reina. Como monarca constitucional, Eduardo estaba obligado a aceptar el consejo de los ministros. Jorge V había expresado sus opiniones acerca de su hijo mayor. Ruego a Dios que mi hijo mayor nunca se case ni tenga hijos, para que nada se interponga entre Bertie y Lilibet y el trono. Con la abdicación de Eduardo VIII, el padre de Isabel se convirtió en rey y ella en la heredera legal con el título de Su Alteza Real la Princesa Elizabeth. Recibió clases particulares de historia constitucional por parte de Henry Martin, el rector del colegio Eton, y aprendió el idioma francés con la ayuda de varias institutrices. El movimiento de escultismo Girl Guides, la primera compañía del Palacio de Buckingham, se formó específicamente para que pudiera relacionarse con niñas de su edad. Más tarde, se inscribió en la organización juvenil Sea Ranger. En 1939, sus padres realizaron una gira por Canadá y los Estados Unidos. Al igual que en 1927, cuando recorrieron Australia y Nueva Zelanda, Isabel permaneció en Gran Bretaña, ya que el rey pensó que era demasiado joven para efectuar visitas públicas. Isabel miraba llorosa cuando sus padres se iban.
se comunicaban por cartas regularmente y el 18 de mayo Isabel y sus padres hicieron la primera llamada telefónica transatlántica real. Desde septiembre de 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Isabel y su hermana permanecieron en el castillo de Balmoral, Escocia, hasta la Navidad de 1939, cuando se mudaron a Sandringham House en Norfolk. De febrero a mayo de 1940 residieron en Royal Lodge hasta que fueron trasladadas al castillo de Windsor, donde permanecieron la mayor parte de los siguientes 5 años. La sugerencia del destacado político Lord Hailsham de que las princesas fueran llevadas a Canadá fue rechazada por la madre de Isabel, quien declaró: «Las niñas no se irán sin mí, yo no voy a dejar al rey, y el rey nunca se irá». En Windsor, las princesas realizaron pantomimas en Navidad en ayuda de la Queen's World Fund, el fondo de lana de la reina, que adquirió los hilados necesarios para confeccionar prendas militares. En 1940, con 14 años, realizó su primera emisión de radio para el programa de la BBC Children's Hours, donde declaró: «Estamos tratando de hacer todo lo posible para ayudar a nuestros valientes marineros, soldados y pilotos. Y también estamos tratando de llevar nuestra propia parte del peligro y la tristeza de la guerra. Sabemos cada uno de nosotros que al final todo estará bien». En 1943, a la edad de 16 años, realizó su primera aparición pública en solitario en una visita a la Guardia de Granaderos, de la que había sido nombrada coronel en jefe el año anterior. A medida que se acercaba su cumpleaños número 18, fueron modificadas las leyes para que pudiera actuar como uno de los 5 consejeros de Estado en el caso de incapacidad de su padre o por ausencia del mismo, en el extranjero, como ocurrió cuando visitó Italia en julio de 1944. En febrero de 1945 ingresó en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres como second subalterna, teniente segunda, honoraria con el número de servicio 230873. Se formó como conductora y mecánica y fue promovida a Junior Commander, capitán, honoraria 5 meses después. Durante la guerra se desarrollaron planes para sofocar al nacionalismo galés al afiliarse Isabel más estrechamente con Gales. Los políticos galeses promovieron la propuesta de que se convirtiera en princesa de Gales en su cumpleaños número 18. La idea fue apoyada por el ministro del Interior, Herbert Morrison, pero fue rechazada por el rey porque consideraba que era un título que pertenecía únicamente a la esposa del príncipe de Gales. Además, este último siempre había sido el heredero, por lo general el hijo mayor del soberano. E Isabel era solo la heredera legal y podría ser reemplazada en la línea de sucesión si el rey tuviera un hijo. En 1946 fue incluida en la comunidad galesa Grosset de Bardos, en el Eisteddfod Nacional de Gales. En el final de la guerra, en el día de la victoria en Europa, Isabel y su hermana se dispersaron entre la multitud de forma anónima para celebrar en las calles de Londres. Más tarde dijo en una entrevista: «Les preguntamos a nuestros padres si podíamos salir y ver, por nuestra cuenta. Recuerdo que estábamos aterrorizadas de que fuéramos reconocidas. Recuerdo las filas de personas desconocidas uniendo sus brazos y caminando por Whitehall. Todos fuimos simplemente invadidos por una marea de felicidad y alivio». 2 años más tarde, hizo su primera gira en el extranjero, cuando acompañó a sus padres al sur de África. Durante el recorrido en una emisión especial a la Mancomunidad de Naciones el día de su 21º cumpleaños, prometió: «Declaro ante ustedes que mi vida entera, ya sea larga o corta, será dedicada a nuestro servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial, a la que todos pertenecemos». Conoció a su futuro esposo, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, en 1934 y lo volvió a ver en 1937. Después de otra reunión en el Britannia Royal Naval College en julio de 1939, con tan solo 13 años, se enamoró de Felipe, hijo de los príncipes Andrés de Grecia y Alicia de Battenberg, y comenzaron a comunicarse por cartas. Se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster. Ambos son sobrino y tío en tercer grado por parte del rey Cristian IX de Dinamarca y primos terceros por parte de la reina Victoria. Antes del matrimonio, Felipe renunció a sus títulos griegos y daneses, se convirtió de la ortodoxia griega al anglicanismo y adoptó la denominación de teniente Felipe Mountbatten, tomando el apellido de la familia británica de su madre. Justo antes de la boda, fue designado duque de Edimburgo y recibió el tratamiento de Su Alteza Real. El matrimonio no estuvo exento de polémicas. Felipe no poseía capacidad financiera, provenía del extranjero a través de un súbdito británico,
y tenía hermanas que se habían casado con nobles alemanes relacionados con los nazis. Marion Crawford escribió: algunos de los consejeros del rey no lo creían suficientemente bueno para ella. Era un príncipe sin hogar ni reino. Si bien la madre de Isabel se opuso inicialmente a la relación, más tarde le dijo al biógrafo Tim Heath que Felipe era un caballero inglés. Recibieron 2.500 regalos de boda provenientes de todo el mundo. Aunque Gran Bretaña aún no se había recuperado de la devastación de la guerra, Isabel incluso necesitó de cupones de razonamiento para adquirir los materiales para su vestido de boda, diseñado por el modisto Norman Hartnell, en satín de color marfil y decorado con hilo de plata, bordados de tul y 10.000 perlas blancas importadas directamente de América. Su ramo de orquídeas blancas y de mirto extraído del arbusto que había plantado la reina Victoria tras su boda fue depositado en la tumba del soldado desconocido, acto que su madre había realizado también en 1923. Tras la ceremonia religiosa se ofreció una comida a los invitados en el Palacio de Buckingham. En la Gran Bretaña de posguerra, no era aceptable que las relaciones alemanas de la familia del duque de Edimburgo fueran invitadas a la boda, incluyéndose a sus 3 hermanas. Una de las notables ausencias fue Eduardo, el antiguo rey, que no fue invitado, mientras que su hermana, la princesa María, se ausentó por problemas de salud. Ronald Storrs afirmó que no concurrió en protesta por la exclusión de su hermano. La ceremonia estuvo oficiada por el arzobispo de Canterbury y el de York. Se contó con la presencia de 8 damas de honor, entre ellas la prima de Isabel, Margaret Rhodes. La boda tuvo más de 2.000 invitados y la radio BBC transmitió en vivo la celebración. El primer ministro Winston Churchill definió el festejo como un toque de color en el duro camino que debemos recorrer. Michael Parker, amigo y secretario privado de Felipe, declaró que Felipe se aburría terriblemente con todas las obligaciones de la realeza, todos esos compromisos formales y apretones de manos. No era lo suyo. Isabel dio a luz a su primer hijo, el príncipe Carlos, el 14 de noviembre de 1948, menos de un mes después de que Jorge VI emitiera una patente real, la cual permitía a sus hijos utilizar el tratamiento y título de príncipe o princesa. La pareja tuvo una hija en 1950, la princesa Ana. Después de la boda, la pareja real residió en Willenhall Moor, cerca del castillo de Windsor, hasta el 4 de julio de 1949. Cuando se instalaron en Clarence House, en Londres, durante repetidas ocasiones entre 1949 y 1951, el duque de Edimburgo fue destinado al protectorado británico de Malta como oficial de la Marina Real. Tanto él como su esposa vivieron de forma intercalada durante varios meses en la aldea maltesa de Guardamangia, en Villa Guardamangia, en la casa alquilada del tío Felipe, Lord Mountbatten. Sin embargo, sus hijos permanecieron en el Reino Unido. En diciembre de 1936, el rey Eduardo VIII del Reino Unido abdicó para poder contraer matrimonio con la divorciada plebeya Wallis Simpson de Estados Unidos, convirtiendo a su hermano menor Alberto en el nuevo monarca con el nombre de Jorge VI, y a su sobrina Isabel en princesa heredera. Desde entonces, joven, pero decidida, comenzó a configurar su imagen como futura reina. La salud de Jorge VI empeoró considerablemente durante 1951. Se le diagnosticó cáncer de pulmón en septiembre. Padeció una obstrucción arterial y se le practicó una resección pulmonar. Isabel pronto lo reemplazó en prácticamente todos los actos públicos. En octubre de ese año realizó una gira por Canadá y visitó al presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, en Washington. En el viaje, su secretario privado, Martin Charteris, llevaba consigo la declaración de adhesión en caso de que el rey muriera durante la gira. A principios de 1952, Isabel y Felipe partieron para una gira por Australia, Nueva Zelanda y Kenia. El 6 de febrero de 1952, cuando apenas habían llegado a Sakana Lodge, su residencia en este último país, y tras pasar una noche en el Hotel Tripotops, recibieron la noticia de la muerte del rey. Felipe fue el encargado de transmitirle el hecho a la nueva reina. Charteris le pidió que escogiera un nombre para desempeñar el cargo. Optó por Isabel, por supuesto, según declaró. Fue proclamada reina y la comitiva real se apresuró para regresar al Reino Unido, donde el matrimonio fue trasladado al Palacio de Buckingham. Con la adhesión de Isabel parecía probable que la casa real llevase el nombre de su marido, Lord Mountbatten. Pensó que se convertiría a partir de entonces en la casa Mountbatten, ya que Isabel habría tomado el apellido de Felipe tras el matrimonio. Sin embargo, la reina María y el primer ministro británico Winston Churchill se manifestaron a favor de mantener el nombre de la casa de Windsor.
El duque, por su parte, se quejó. Soy el único hombre en el país al cual no se le permite dar su apellido a sus propios hijos. En 1953, después de la muerte de la reina María el 24 de marzo de 1953 y la renuncia de Churchill en 1955, se adoptó el apellido Mountbatten-Windsor para Felipe y los descendientes masculinos de Isabel que no poseían títulos reales. En medio de los preparativos para la coronación, la princesa Margarita informó a su hermana de que quería casarse con Peter Townsend, un plebeyo divorciado 16 años mayor que ella y con 2 hijos de su anterior matrimonio. La reina les pidió que esperaran un año. En palabras de Martin Charteris, la reina fue naturalmente simpática con la princesa, pero creo que ella pensó, más bien esperó, que en un momento dado el noviazgo terminara. Los políticos de alto rango estaban en contra de la unión y la Iglesia de Inglaterra no permitía el matrimonio después del divorcio. Si Margarita contraía matrimonio civil, tenía que renunciar a sus derechos de sucesión. Finalmente decidió abandonar sus planes con Townshend. En 1960 se casó con Anthony Armstrong Jones, primero conde de Snowdon. La pareja se divorció en 1978 y Margarita no volvió a casarse. A pesar del deceso de la reina María 10 semanas antes de la coronación, esta se celebró en la abadía de Westminster, el 2 de junio de 1953. Antes de morir, la reina María había aclarado que en su caso de su fallecimiento, la coronación no debía posponerse. Toda la ceremonia, con excepción de la unción y la comunión, fue televisada por primera vez en la historia británica y la cobertura fue fundamental para impulsar la popularidad del medio. El número de licencias de televisión en el Reino Unido se duplicó a 3 millones, y más de 20 millones de espectadores vieron el evento en las casas de sus amigos o vecinos. En América del Norte, poco menos de 100 millones de espectadores vieron las transmisiones. Isabel lució un vestido encargado a Norman Hartnell bordado según sus instrucciones, con los emblemas florales de los países de la Mancomunidad de Naciones: rosa Tudor inglesa, cardo escocés, puerro inglés, shamrock irlandés, zarzo dorado australiano, hoja de arce canadiense, helecho plateado neozelandés, protea sudafricana, loto sagrado para India y Ceilán, y trigo, algodón y yute para Pakistán. Fue la monarca que más tiempo ha reinado en la historia británica. Solo otros 5 reyes y reinas han reinado al Reino Unido durante más de 50 años. Victoria, 73 años, Jorge III, 59 años, Enrique III, 56 años, Eduardo III, 50 años, y Jacobo VI de Escocia, Jacobo I de Inglaterra, 58 años. A lo largo de su vida fue testigo de la transformación progresiva del Imperio Británico a la Mancomunidad de Naciones. En el momento de su ascensión al trono en 1952, su papel como jefe nominal de varios estados independientes ya se encontraba establecido. Entre 1953 y 1954, la reina y su marido se embarcaron en una gira de 6 meses alrededor del mundo, convirtiéndose en la primera reina de Australia y Nueva Zelanda en visitar estos países. Durante el recorrido, las multitudes que se acercaban eran inmensas. Se calculó que 3/4 partes de la población australiana observaron pasar a Isabel. A lo largo de su reinado, ha realizado numerosas visitas de Estado a otros países, en especial aquellos pertenecientes a la Mancomunidad de Naciones, lo que la llevó a ser la monarca que más ha viajado en la historia del Reino Unido. En 1956, el primer ministro francés Guy Mollet y el primer ministro británico Anthony Eden debatieron sobre la posibilidad de incluir a Francia en la Mancomunidad de Naciones. La propuesta nunca fue aceptada y al año siguiente Francia firmó los Tratados de Roma, que establecían la creación de la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea. En noviembre de 1956, Reino Unido y Francia invadieron Egipto en un intento fallido por recuperar el Canal de Suez. La polémica se desató cuando Lord Mountbatten declaró que la reina se opuso a la invasión, al tiempo que Eden negó tal afirmación y finalmente dimitió 2 meses después. La ausencia de un mecanismo formal en el Partido Conservador para la elección de un líder significaba que, tras la dimisión de Eden, le correspondía a la reina decidir quiénes integrarían la comisión para formar el nuevo gobierno. Eden recomendó a Isabel que lo consultase con Lord Salisbury, el Lord Presidente del Consejo. Lord Salisbury y el Lord Kilmuir, el Lord Canciller, consultaron al gabinete, a Winston Churchill y a los legisladores del Consejo de Administración del Comité. Como resultado, Isabel nombró a su candidato recomendado, Harold Macmillan. En 1957, la crisis de Suez y la elección del sucesor de Eden llevaron a la primera gran crítica contra la reina. En una publicación editada y producida por Lord Altrincham,
Él la acusó de haber perdido el contacto. Altrincham fue denunciado por varias figuras públicas y agredido físicamente por un miembro del público enfadado por sus comentarios. 6 años después, en 1963, Macmillan dimitió y recomendó a la reina de designar como primer ministro al conde Home, consejo que siguió. También sería otra vez el blanco de las críticas por el nombramiento del primer ministro con el asesoramiento de un grupo pequeño de ministros. Y solo uno de ellos, en 1965, los conservadores optaron por un mecanismo formal para elección del líder, lo que la eximió de participar. En 1957, Isabel realizó una visita de Estado en representación de la Mancomunidad de Naciones a los Estados Unidos, donde se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la misma gira, inauguró la 23ª sesión parlamentaria de Canadá, convirtiéndose en el primer monarca de ese país en realizarlo. 2 años más tarde volvió a visitar Estados Unidos como representante de Canadá. En 1961 realizó una gira por Chipre, India, Pakistán, Nepal e Irán. Durante una visita a Ghana el mismo año, desestimó los temores acerca de su seguridad, a pesar de que el presidente Kwame Nkrumah, quien la había reemplazado como jefe de Estado, era un blanco para los asesinos. Harold Macmillan escribió: «La reina siempre ha sido absolutamente decidida. Es impaciente con la actitud que toman hacia ella como si fuera una estrella de cine, pero de verdad tiene el corazón y el estómago de un hombre. Ama el deber y lo que significa el ser una reina». En 1959, junto al presidente Dwight Eisenhower, inauguró oficialmente la Vía Marítima del San Lorenzo, sistema de esclusas, conductos y canales que permite a los buques oceánicos viajar desde el Océano Atlántico hasta el lago superior. Sus embarazos de los príncipes Andrés y Eduardo en 1959 y 1963 respectivamente fueron las 2 únicas ocasiones en las que la reina se sentó en las ceremonias de apertura de las sesiones parlamentarias del Reino Unido. Además de cumplir con sus actos tradicionales, también instituyó nuevos hábitos. Su primer paseo real, rodeada por miembros del público en general, tuvo lugar durante una gira por Australia y Nueva Zelanda en 1970. Las décadas de 1960 y 70 estuvieron marcadas por una aceleración de la descolonización de África y el Caribe. Más de 20 países se independizaron del Reino Unido como parte de una transición planificada hacia un gobierno autónomo. En 1965, sin embargo, el primer ministro de Rhodesia, Ian Smith, autoproclamó la independencia pese a la oposición de los movimientos de los negros, retirándola de la Mancomunidad de Naciones. Aunque la reina despidió a Smith en una declaración formal y la comunidad internacional aplicó sanciones contra Rhodesia, el régimen de Smith perduró más de una década. En febrero de 1974, el primer ministro británico Edward Heath llamó a elecciones generales en medio de la gira de la reina por la cuenca del Pacífico, por lo que debió interrumpir su visita para volar de regreso a Gran Bretaña. El resultado inconcluso de la elección significó que Heath, cuyo partido conservador tenía la mayor cantidad de votos, pero no la mayoría absoluta, podría permanecer en el cargo si se formaba una coalición con los liberales. Heath renunció cuando las discusiones sobre la formación de un gobierno cooperativo fracasaron, después de que la reina hablara con el líder de la oposición, el laborista Harold Wilson, para formar un gobierno. Un año más tarde, con la crisis constitucional australiana de 1975, el primer ministro australiano Gough Whitlam fue destituido de su cargo por el gobernador general Sir John Kerr, después de que el Senado rechazara las propuestas de presupuesto de Whitlam. Como Whitlam tenía la mayoría de votos en la Cámara de Representantes, el presidente Gordon Scholes se comunicó con Isabel para revertir la decisión de Kerr. La reina se negó, afirmando que no intervendría en las decisiones reservadas para el gobernador general según lo establecido en la Constitución de Australia. Esta crisis alimentó al republicanismo australiano. En 1977, Isabel celebró su jubileo de plata como reina, para el cual se llevaron a cabo fiestas y eventos a lo largo de todo el Reino Unido, muchos de los cuales coincidieron con giras nacionales y viajes por países miembros de la Mancomunidad. Las celebraciones reafirmaron la popularidad de la reina pese a las notas negativas de la prensa que se encontraban más enfocadas en la separación de la princesa Margarita de su marido. En febrero de 1977 se realizaron algunas ceremonias religiosas a lo largo de todo el mes. El 17 de mayo realizó una gira a través de Glasgow y a su vez concretó otros viajes de estado a Samoa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Tonga, Fiji, Tasmania, Papúa Nueva Guinea, Canadá y la India. Al final, se calculó que la reina junto a su marido habían recorrido más de 56.000 millas.
El 6 de junio de 1977 comenzaron las celebraciones correspondientes a su jubileo de plata como reina y un día después se dirigió en el carruaje Gold State Coach a la Catedral de San Pablo de Londres para un servicio de acción de gracias, al cual asistieron jefes de Estado de todo el mundo y primeros ministros británicos retirados. Después asistió con su familia a un almuerzo en Whitehall, donde pronunció un discurso y de regreso al Palacio de Buckingham saludó desde el balcón a la multitud presente. Se estimó que 500 millones de personas observaron la procesión por televisión. En 1978 recibió al dictador comunista de Rumanía, Nicol Ceausescu, en una visita de Estado. Para el año siguiente la vida de Isabel estuvo marcada por dos hechos: el desenmascaramiento de Anthony Blunt, el conservador de las obras pictóricas de la reina, como un espía comunista, y el asesinato de su tío político, el Lord Mountbatten, por parte del ejército republicano irlandés. De acuerdo con Paul Martin, a finales de la década de 1970, Isabel estaba preocupada porque la corona tenía poco sentido para el primer ministro canadiense Pierre Trudeau. Tony Benn dijo que la reina se encontraba decepcionada con Trudeau. Por otra parte, estas declaraciones parecían confirmarse por su actitud para con la reina, por ejemplo, cuando se deslizó por las barandillas del Palacio de Buckingham y efectuó algunas piruetas detrás de Isabel en 1977, o cuando eliminó algunos símbolos reales de Canadá durante su mandato. En 1980, algunos políticos canadienses arribaron a Londres para discutir la representación de la Constitución canadiense y encontraron a Isabel mejor informada acerca del caso constitucional de Canadá, más que cualquier otro político o burócrata británico. Estaba interesada en el debate constitucional tras el fracaso del proyecto de la ley C-60, que había afectado su papel como jefa de Estado. La repatriación había sofocado el papel del Parlamento británico en la Constitución canadiense, pero se mantuvo la monarquía. Trudeau dijo en sus memorias: la reina favoreció mi intento por reformar la Constitución. Siempre me impresionó no solo por la gracia que emitía en público en todo momento, sino también por la sabiduría que mostró durante una conversación privada. Durante la ceremonia Trooping the Colour de 1981, y a solo 6 semanas de la boda del príncipe Carlos y Diana Spencer, se efectuaron 6 disparos contra la reina desde una distancia corta, mientras cabalgaba camino a The Mall en su caballo Burmese. Posteriormente, la policía descubrió que las balas disparadas eran de goma. El agresor, de 17 años de edad, Marcus Sargent, fue condenado a 5 años de prisión y liberado luego de 3. Se elogió ampliamente la calma que mantuvo la reina y su habilidad para cabalgar. Desde abril a septiembre de ese año, la reina estuvo especialmente orgullosa y un tanto ansiosa de su hijo Andrés, mientras éste servía a las Fuerzas Armadas Británicas durante la Guerra de las Malvinas. El 9 de julio del año siguiente, cuando despertó en su habitación del Palacio de Buckingham, halló a un intruso, Michael Fagan, parado al pie de la cama. Mantuvo la calma mientras se comunicó con el Departamento Central de Policía y conversó con Fagan hasta que las autoridades llegaron 7 minutos después. A pesar de que recibió al presidente Ronald Reagan en el castillo de Windsor en 1982 y visitó su rancho de California en 1983, se molestó cuando el gobierno estadounidense ordenó la invasión de Granada, uno de sus reinos del Caribe, sin su consentimiento previo. La visita del Papa Juan Pablo II en 1982 fue la primera visita de un papa católico al Reino Unido en 450 años. Durante la década de 1980, el gran interés mediático en las opiniones y la vida privada de la familia real británica llevó a una serie de historias sensacionalistas dentro de la prensa, aunque no todas fueron ciertas. El editor del periódico Donald Trelford escribió en The Observer el 21 de septiembre de 1986. El serial televisivo real ha llegado a tal grado de interés público que el límite entre la realidad y la ficción se ha perdido de vista. No es justo que algunos papeles no corroberen las afirmaciones o acepte desmentidos. No les importa si las historias son verdaderas o no. Se informó incluso en la edición de The Sunday Times del 20 de julio de 1986 que Isabel estaba preocupada por las políticas económicas que la primera ministra británica, Margaret Thatcher, promovía una mayor división social y que además se hallaba alarmada por el alto índice de desempleo, los disturbios de 1981, la violencia de la huelga de mineros de 1984 y la negativa de Thatcher a aplicar sanciones contra el apartheid en Sudáfrica. Las fuentes de los rumores incluían al ayudante real Michael Shea
y al secretario general de la Mancomunidad de Naciones, Ramzan Sridhar, aunque Shea aclaró que sus afirmaciones fueron sacadas de contexto y modificadas por la prensa. Thatcher supuestamente dijo que la reina votaría por el Partido Socialdemócrata. Los opositores políticos de Thatcher. El biógrafo de la primera ministra, John Campbell, afirmó que los reportes solo eran un pedazo de travesuras del periodismo. Para desmentir los informes de acrimonía entre ellas, Thatcher admitió más tarde su admiración por la reina. Y después, la asunción de John Major, Isabel otorgó 2 honores a Thatcher, la Orden del Mérito y la Orden de la Jarretera. En 1987, el nuevo gobierno electo en Fiji fue depuesto por un golpe militar. Isabel, como jefa de Estado, apoyó los intentos del gobernador y general Ratusir Peiniana-Ganilau para afianzar el poder ejecutivo y negociar un acuerdo. El líder del golpe, Stephen Rabuka, depuso a Ganilau, abolió la monarquía y declaró a Fiji una república. A principios de 1991, el espíritu republicano en Gran Bretaña aumentó debido a las estimaciones que hacía la prensa sobre el patrimonio particular de la reina, las cuales fueron reputadas por el palacio y los rumores acerca de los noviazgos y tensiones matrimoniales en su extensa familia. La participación de los miembros más jóvenes de la realeza en el evento de beneficencia It's a Royal Knockout fue ridiculizada, y la reina fue el blanco de la sátira. En 1991, a raíz de la victoria en la Guerra del Golfo, Isabel se convirtió en el primer monarca en abordar una sesión en el Congreso de los Estados Unidos. Al año siguiente intentó salvar el matrimonio de su hijo mayor, Carlos, mediante asesorías para él y su esposa Diana, y así tratar de reconciliarlos. Permítanme. En un discurso pronunciado el 24 de noviembre de 1992 para conmemorar el 40 aniversario de su ascensión al trono, la reina llamó a 1992 su Annus Horribilis, es decir, Año Horrible. En marzo, su segundo hijo, el príncipe Andrés, duque de York, y su esposa Sara se separaron. En abril, su hija Ana se divorció de su marido, el capitán Mark Phillips. Durante una visita de Estado a Alemania en octubre, manifestantes furiosos le arrojaron huevos en Dresde. Y en noviembre el castillo de Windsor sufrió severos daños tras un incendio devastador. La monarquía recibió críticas en aumento y el escrutinio público. En un discurso inusualmente personal, Isabel expresó que toda institución espera recibir críticas, pero sugirió que éstas debían expresarse con un toque de humor, ternura y comprensión. 2 días más tarde, el primer ministro, John Major, anunció reformas en las finanzas reales que se habían planeado desde el año anterior, incluyendo un pago de impuestos sobre la renta por primera vez, comenzando en 1993, y una reducción de la lista civil. En diciembre, Carlos y Diana se separaron formalmente, y el año finalizó con una demanda de la reina al periódico The Sun por violación de derechos de autor cuando se publicó el texto de su mensaje anual de Navidad 2 días antes de su emisión. El diario se vio obligado a pagar los gastos legales y donó 200.000 libras a obras benéficas. En los años siguientes, los rumores acerca del estado matrimonial entre Carlos y Diana continuaron. En consulta con el primer ministro Major, el arzobispo de Canterbury, George Carey, su secretario privado Robert Fellowes y su marido Isabel escribió a Carlos y a Diana en diciembre de 1995, diciendo que el divorcio era una opción deseable. Un año después del divorcio, que tuvo lugar en 1996, Diana murió en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997, momento en que la reina se hallaba de vacaciones en Balmoral con su hijo y nietos. Los 2 hijos de Diana querían ir a la iglesia, así que sus abuelos los llevaron por la mañana. Después de una única aparición pública durante 5 días, la reina y el duque protegieron a sus nietos del intenso interés de la prensa, manteniéndolos en Balmoral, donde podían llorar a su madre en privado. Sin embargo, el aislamiento de la familia real causó consternación pública. Bajo la presión de la reacción del público hostil, la reina volvió a Londres y acordó una transmisión en vivo a todo el mundo el 5 de septiembre, un día antes del funeral de Diana. En la emisión, expresó su admiración por ella y sus sentimientos como abuela de los príncipes Guillermo y Enrique. Como resultado, gran parte de la hostilidad pública desapareció. En 2002 celebró su jubileo de oro como reina. Su hermana y su madre murieron en febrero y marzo respectivamente. Los medios de comunicación especularon sobre si el jubileo sería un éxito o un fracaso. Nuevamente, realizó una extensa gira por sus reinos que comenzó en Jamaica en febrero, donde calificó como memorable al banquete de despedida.
Después de que un corte de luz en la casa del rey, la residencia oficial del gobernador general, lo sumiera en la oscuridad. Al igual que en 1977 hubo fiestas por las calles, actos conmemorativos y la inauguración de monumentos en honor a la ocasión. 1 millón de personas asistieron a las celebraciones principales durante 3 días en Londres, y el entusiasmo del público hacia Isabel fue mucho mayor que el predicho por los periodistas. Aunque gozó de buena salud durante toda su vida, en 2003 debió someterse a una artroscopía en sus rodillas y en junio de 2005 suspendió algunos compromisos después de contraer un resfriado. En octubre de 2006 se perdió la inauguración del Emirates Stadium debido al dolor que le ocasionaba una contractura en su espalda. 2 meses después fue vista con una venda en su mano derecha debido a que había sido mordida por sus perros mientras intentaba separarlos cuando peleaban. En 2011 debió suspender un servicio religioso de la Real Orden Victoriana en el Castillo de Windsor a causa de una hemorragia nasal y consecutivamente una recepción a causa de una lesión en la espalda. En marzo de 2013 debió ser ingresada en el Hospital Eduardo VII a causa de una infección estomacal con síntomas de gastroenteritis. En mayo de 2007, el diario The Daily Telegraph publicó a partir de fuentes no acreditadas que la reina estaba desesperada y frustrada por las políticas del primer ministro británico Tony Blair, que le había confesado en varias ocasiones su preocupación de que las fuerzas armadas británicas fueran sobrecargadas en Irak y Afganistán, y su temor por las cuestiones rurales y el campo en repetidas ocasiones. Sin embargo, Isabel dijo admirar los esfuerzos de Blair por alcanzar la paz en Irlanda del Norte. El 20 de marzo de 2008, en la Catedral de San Patricio, en Armagh, la reina asistió a la primera misa real celebrada fuera de Inglaterra y Gales. En 2010 tuvo un encuentro en Escocia con el Papa Benedicto XVI, quien recordó las profundas raíces cristianas y los valores que sostienen a Gran Bretaña y alentó a conservarlas y promoverlas ante algunas formas más agresivas de secularismo, que ya no las aprecian o siquiera toleran. Por invitación de la presidenta irlandesa Mary McAleese, en mayo de 2011 la reina realizó la primera visita de Estado a la República de Irlanda. Isabel se dirigió a las Naciones Unidas por segunda vez en 2010, en calidad de reina y jefa de la Mancomunidad de Naciones. El secretario general Ban Ki-moon la presentó como un ancla para nuestra época. Durante una gira por Nueva York, sucedida por una visita a Canadá, inauguró de forma oficial un jardín en memoria de las víctimas británicas en los atentados del 11 de septiembre. La visita a Australia en octubre de 2011, la 16ª desde 1954, fue llamada su gira de despedida por la prensa debido a su avanzada edad. El jubileo de diamante de Isabel conmemoró sus 60 años como reina, con celebraciones alrededor de todos sus reinos. La amplia Mancomunidad de Naciones, en un mensaje difundido por el Palacio de Buckingham, declaró: "Este año especial, mientras me dedico nuevamente a su servicio, espero que todos recordemos el poder de la unión y la fuerza de la familia, la amistad y la buena vecindad. También espero que en este año de jubileo se convierta en un tiempo para dar gracias por los grandes avances que se han hecho desde 1952, y miren hacia el futuro con la cabeza clara y el corazón cálido". Isabel y su esposo llevaron una extensa gira por el Reino Unido, mientras que sus hijos y nietos embarcaron giras reales por toda la mancomunidad en representación de la reina. El 4 de junio se encendieron faros de jubileo en todo el mundo. Mientras recorría Manchester como parte de las celebraciones de su jubileo, hizo una aparición sorpresa en una fiesta de bodas en el Ayuntamiento de Manchester, que luego fue noticia internacional. Luego de encabezar un desfile náutico por el río Támesis a bordo de la embarcación Spirit of Chartwell en compañía de la familia real y de aparecer en un concierto con la presencia de Paul McCartney, Elton John y Kylie Minogue, significó lo más visto del año con una audiencia media de 14.7 millones de espectadores. Finalizó las celebraciones por su jubileo de diamante el 5 de junio de 2012, con un servicio religioso en la abadía de Westminster propiciado por el arzobispo de Canterbury, seguido por una recepción en el Mansion House, una procesión de carrozas y la salida al balcón en el Palacio de Buckingham, sin contar con la presencia de su esposo, el duque de Edimburgo, debido a que había sido internado. En noviembre, la reina y su esposo celebraron su aniversario de bodas de zafiro azul, 65 años. El 18 de diciembre de 2012 se convirtió en la primera soberana británica en asistir a una reunión de gabinete en tiempos de paz, desde que Jorge III lo hizo en 1781.
El ministro de Relaciones Exteriores, William Hague, anunció poco después que la parte ubicada en el vértice sur del territorio atlántico británico había sido nombrado Queen Elizabeth Land en su honor. Inauguró los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal, Canadá, y también inauguró los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2012 en Londres, lo que la convirtió en la primera jefa de Estado en inaugurar dos Juegos Olímpicos en dos países. Para los Juegos Olímpicos de Londres se interpretó a sí misma en un cortometraje como parte de la ceremonia de apertura junto a Daniel Craig como James Bond. El 4 de abril de 2013 recibió un BAFTA honorífico por su patrocinio de la industria cinematográfica y fue nombrada la chica Bond más memorable hasta el momento. En la ceremonia de premiación, el 3 de marzo de 2013, ingresó en el Hospital King Edward VII como medida de precaución después de desarrollar síntomas de gastroenteritis. Regresó al Palacio de Buckingham al día siguiente. Una semana después firmó la nueva Carta de la Mancomunidad. Debido a su edad y la necesidad de limitar los viajes, en 2013 decidió no asistir a la reunión bienal de jefes de gobierno de la Mancomunidad de Naciones por primera vez en 40 años. Estuvo representada en la cumbre de Sri Lanka por el príncipe Carlos. Se sometió a una cirugía de cataratas en mayo de 2018. En marzo de 2019 optó por dejar de conducir en la vía pública, en gran parte como consecuencia de un accidente automovilístico que involucró a su esposo 2 meses antes. La reina inauguró el ferrocarril de las fronteras el día en que se convirtió en la monarca británica con el reinado más largo en 2015. En su discurso dijo que nunca había aspirado a alcanzar ese hito. Superó a su tatarabuela, la reina Victoria, para convertirse en la monarca británica más longeva, el 21 de diciembre de 2007, y la monarca británica con el reinado más largo, y la reina reinante y jefa de Estado con el reinado más largo en el mundo, el 9 de septiembre de 2015. Se convirtió en la monarca actual de mayor edad después de que el rey Abdullah de Arabia Saudita muriera el 23 de enero de 2015. Más tarde se convirtió en la monarca actual con el reinado más largo y la jefa de Estado actual con más años de servicio tras la muerte del rey Bhumibol de Tailandia el 13 de octubre de 2016. Y la jefa de Estado actual más antigua tras la renuncia de Robert Mugabe el 21 de noviembre de 2017. El 6 de febrero de 2017 se convirtió en la primera monarca británica en conmemorar un jubileo de zafiro, y el 20 de noviembre fue la primera monarca británica en celebrar un aniversario de bodas de platino. Felipe se había retirado de sus funciones oficiales como consorte en agosto de 2017. El 20 de abril de 2018, los líderes gubernamentales de la Mancomunidad de Naciones anunciaron que Carlos la sucederá como jefe de la Mancomunidad. La reina declaró que era su deseo sincero que Carlos la siguiera en ese papel. El 19 de marzo de 2020 se mudó al castillo de Windsor y se recluyó allí como medida de precaución, ya que la pandemia de COVID-19 azotó el Reino Unido. Se cancelaron los compromisos públicos y el castillo de Windsor siguió un estricto protocolo sanitario apodado HMS Bubble. El 5 de abril, en una transmisión televisada vista por unos 24 millones de espectadores en el Reino Unido, pidió a la gente que se consolara porque, si bien aún nos queda más por soportar, volverán días mejores. Y añadió, volveremos a estar juntos con nuestros amigos, volveremos a estar con nuestras familias, volveremos a encontrarnos. El 8 de mayo, en el marco del 75 aniversario, en una emisión a las 9 de la noche, hora exacta en la que su padre Jorge transmitía en 1945, pidió a la gente que nunca se rindiera y nunca se desesperara. Aclaro, esto lo hizo el 8 de mayo en el 75 aniversario del día B, el día en que las tropas británicas desembarcaron en Normandía. En octubre, llevó a cabo su primer compromiso público desde marzo y visitó el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa del Reino Unido para inaugurar oficialmente su nuevo centro de análisis energético. El 4 de noviembre apareció enmascarada por primera vez durante una peregrinación privada a la tumba del soldado desconocido en la abadía de Westminster, para conmemorar el centenario de su entierro. En el mismo mes, debido al aumento en riesgo de infección por COVID, junto al príncipe Felipe, regresó al castillo de Windsor, donde celebraron su 73º aniversario de bodas. El 9 de enero de 2021, el Palacio de Buckingham anunció que la reina y el príncipe Felipe habían recibido su primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Recibió su segunda dosis en abril, antes de su primera aparición pública en persona de 2021. Felipe
Murió el 9 de abril de 2021, convirtiendo a Isabel en la primera monarca británica en reinar como viuda o viudo desde la reina Victoria. En privado comentó que su muerte le dejó un gran vacío. Debido a las restricciones de COVID-19 se sentó sola en el funeral de su esposo, lo que despertó la simpatía de personas en todo el mundo. A pesar de la pandemia, participó en la apertura estatal del Parlamento de 2021 y organizó una recepción para los líderes desde el G7 en Cornwall, como parte de la 47ª cumbre del G7. El 5 de julio, el 73 aniversario de la fundación del NHS, anunció en un mensaje personal escrito a mano que el NHS recibiría la George Cross para reconocer todo el personal del NHS, pasado, presente y en todas las disciplinas y en las 4 naciones. En octubre de 2021 comenzó a usar un bastón para sentarse cómoda durante los compromisos públicos por primera vez desde su operación en 2004. El 19 de octubre rechazó el premio de Oldie, el premio al anciano del año, y le dijo al nominador Giles Brandreth en una carta: «Eres tan viejo como te sientes». Fue hospitalizada brevemente el 20 de octubre después de cancelar una visita a Irlanda del Norte por motivos de salud, pero abandonó el hospital el día siguiente. La hospitalización solo se confirmó oficialmente después de que Sun publicara la historia como exclusiva de primera plana. La misma semana canceló sus planes de viajar a la cumbre de COP26 en Glasgow, siguiendo el consejo de su médico de descansar. Y en su lugar, entregó su dirección a través de un mensaje de video. Tampoco pudo asistir al Servicio Nacional de Recuerdo de 2021 después de torcerse la espalda. Se dijo que esto no estaba relacionado con su consejo médico previo de descansar. El 21 de noviembre, después de regresar a sus funciones públicas, asistió a un raro bautizo conjunto de 2 de sus bisnietos en el Loggia Rail en Windsor, Great Park, Berkshire. El 30 de noviembre, Barbados destituyó a la reina como jefa de Estado y se convirtió en república. En su transmisión de Navidad de 2021 rindió un homenaje personal a su amado Felipe, diciendo: «Ese brillo travieso e inquisitivo fue tan brillante al final como cuando lo vi por primera vez». El 20 de febrero de 2022, el Palacio de Buckingham anunció que la reina había dado positivo por COVID-19 y estaba experimentando síntomas leves similares a los de un resfriado. Se diagnosticaron otros casos en el castillo de Windsor y entre sus familiares. Canceló 2 audiencias virtuales el 22 de febrero. Mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro el 23 de febrero en medio de una creciente crisis en la frontera ruso-ucraniana. Rusia invadió Ucrania un día después. El 28 de febrero se informó que se había recuperado y pasó tiempo con su familia en Frogmore. El 6 de marzo se informó que había hecho del castillo de Windsor su residencia permanente y no volvería a vivir en el Palacio de Buckingham. El 7 de marzo tuvo una audiencia con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en el castillo de Windsor, que fue su primer compromiso en persona desde su diagnóstico de COVID-19. Se reunió con la primera gobernadora general indígena de Canadá, Marie Simon, en el castillo de Windsor una semana después. El jubileo de platino de la reina comenzó el 6 de febrero de 2022 al cumplirse 70 años desde que accedió al trono tras la muerte de su padre. Realizó una recepción para jubilados, miembros del Instituto de la Mujer local y voluntarios de organizaciones benéficas en la víspera de la fecha en Sandringham House. En su mensaje del día de la adhesión, renovó su compromiso de por vida de servicio público que originalmente hizo en 1947. Más tarde ese mes tuvo síntomas leves parecidos a un resfriado y dio positivo por COVID-19 junto a algunos miembros del personal y familiares. Canceló 2 audiencias virtuales el 22 de febrero, pero mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro Boris Johnson, quien por cierto acaba de dimitir 2 días antes de que muriera precisamente la reina. Y después de esa llamada hizo una donación al llamamiento humanitario de Ucrania del Comité de Emergencia de Desastres. El 28 de febrero se confirmó que se recuperó y pasó un tiempo con su familia en Frogmore. El 14 de marzo no pudo asistir al servicio de honor de la comunidad. No tuvo intención de abdicar a pesar de todas estas situaciones. Pero, obviamente, Carlos atendió la mayoría de estos compromisos mientras la reina empezaba a tener mayor problemas de salud.
El 8 de septiembre de 2022, el Palacio de Buckingham anunció que estaba bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral después de que los médicos expresaran su preocupación. La declaración dijo: después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que ella permanezca bajo supervisión médica. La reina permanece cómoda en Balmoral. Sus 4 hijos, junto con el príncipe Guillermo, el príncipe Enrique y Camila de Cornualles, viajaron para estar con ella. En torno de las 18:30 horas locales, la Casa Real anunció el fallecimiento. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte se mantendrán en Balmoral esta tarde y regresarán a Londres mañana. Y pues, como podemos observar, pues la vida de la reina Isabel pues estuvo llena siempre de polémicas. La prensa sensacionalista, que tiene sus raíces precisamente en la prensa británica, pues hizo de las suyas, pero siempre el pueblo británico, sus súbditos, le creyeron, le siguieron y la apoyaron. En el mundo del espectáculo, fue parodiada durante la década de 1980 en el ciclo de televisión Spitting Image, y en 2006 fue interpretada por la actriz Helen Mirren en The Queen, película dirigida por Stephen Frears, de la cual hablaremos más adelante. También fue encarnada por la joven Freya Wilson en The King's Speech, también vamos a hablar de ella, y apareció como figura invitada en la serie televisiva de Los Simpson. Ha figurado en muchas billetes, monedas, y oficialmente su título en el Reino Unido era Isabel II, por la gracia de Dios, reina del Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios, jefa de la Mancomunidad de Naciones y defensora de la fe. Si bien hasta ahora solo en series televisivas se ha podido ahondar en muchos temas relacionados a la vida de la monarca, en el cine se le ha representado de manera más efímera, pero con sendos largometrajes que han puesto vista a los momentos más importantes de su reinado. Igualmente, se le ha parodiado y también su presencia se ha dado en largometrajes animados. Bien, antes de continuar les quiero ofrecer una disculpa por la mala pronunciación de palabras que estoy teniendo continuamente a la lectura del guión del programa, y también un poco por la tos o la garraspera que de repente me agarra, pero como ya les expliqué en el episodio anterior, pues bueno, vengo saliendo de algunos problemas de salud. En la cuestión, pues bueno, del lenguaje tengo ahí un pequeño problema después de un problemita de salud también, y pues de la garganta, pues bueno, como les dije, desde febrero que me dio el COVID, ando así medio garraspiento, ¿no? Entonces yo les quiero ofrecer una disculpa. Voy a evaluar, por supuesto, el continuar trayéndoles contenido, de manera que, bueno, voy a hacer algunos ejercicios más para mejorarlo, sobre todo el lenguaje, y si veo que no hay algún avance, bueno, pues voy a tener que suspender por no sé cuánto tiempo el podcast. Yo espero que no sea mucho, un mes, 2 meses, con el fin de poder tomar alguna terapia que me ayude a recuperar esto. Yo sé que esta
este ejercicio que hago con el podcast me puede ayudar, pero pues todo dependerá de lo que me diga mi terapeuta para pues como les menciono, recuperar el ritmo que les doy, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora pues entonces de las películas en donde es representada la reina Isabel II. De la primera película que les hablaré es La Reina, de Queen, de 2006. The Queen o La Reina, es una película británica de 2006 dirigida por Stephen Frears y protagonizada por Helen Mirren, quien interpreta a la reina Isabel II. El argumento gira en torno a la muerte de Diana de Gales y su repercusión sobre la familia real británica. El 1 de septiembre de 1997 ocurren dos acontecimientos en Inglaterra. Tony Blair ya había sido elegido flamante primer ministro y el mundo se despierta con la noticia del trágico accidente de la exesposa del heredero al trono británico, Diana, princesa de Gales. El pueblo británico, un gran admirador de Lady Diana, empieza a depositar flores en el palacio de Buckingham y a pedirles funerales por la princesa del pueblo. Pero la familia real británica, de vacaciones en ese momento en el castillo de Balmoral, permanecen aparentemente indiferencia a los acontecimientos, especialmente la reina, que se niega a bajar la bandera a media asta y a celebrar un funeral de estado, ya que en ese momento la princesa de Gales estaba excluida de la realeza y no poseía el tratamiento de su Alteza Real. El protocolo británico no lo autorizaba. Sin embargo, el día del divorcio de los príncipes de Gales quedó establecido que la princesa perdería el tratamiento de Alteza Real, pero conservaría el título de princesa de Gales. Por lo tanto, seguía siendo miembro de la familia real británica. Al ser madre del segundo nivel en la línea de aspirantes al trono británico, para Tony Blair, quien es interpretado en esta película por Michael Sheen, nuevo primer ministro del Reino Unido por el Partido Laborista, es una oportunidad política para consagrarse a nivel internacional. La reina Isabel II, quien es interpretada por Helen Mirren, cede finalmente ante la insistencia de las atinadas peticiones de Blair y decide por fin regresar a Londres para mostrar un duelo aparente, a asistir y encargarse de los funerales y rendirle así un homenaje público a Diana, princesa de Gales, lo que la salva del creciente repudio del pueblo británico en esas especiales circunstancias. Yo vi esta película, es muy buena. Para aquellos que gustan de las cintas dinámicas, esta no es una de ellas. Obviamente también estamos hablando de que es parte de la cultura inglesa y como que no es de mucho interés el ver a platicar a dos personajes, pero la interpretación de Helen Mirren es increíble. Yo se las recomiendo y espero que la puedan ver. De la segunda película que les hablaré es El discurso del rey, de King's Speech, de 2010. El discurso del rey, título original de King's Speech, es una película británica de 2010 dirigida por Tom Hopper a partir del guión escrito por David Seidler. Pertenece a los géneros dramático e histórico. La trama gira en torno al duque Jorge de York, quien, para vencer la tartamudez, acude al fonoaudiólogo australiano Lionel Loch. Ambos traban amistad mientras trabajan juntos y cuando Eduardo VIII abdica al trono, el nuevo rey Jorge se apoya en Loch para que lo ayude a realizar la transmisión de radio sobre la declaración de guerra a Alemania en 1939. Seidler padeció tartamudez en su infancia y previamente a su participación en la película había leído la biografía de Jorge VI. En la década de 1980 comenzó a escribir esbozos para un guión sobre la relación entre el monarca y su fonoaudiólogo. Pero a petición de la viuda del rey, Isabel Bowes-Lyon, abandonó el trabajo hasta después de que ella falleciera. Más tarde lo reescribió centrándose en la relación entre los protagonistas. 9 semanas antes de que comenzara el rodaje se descubrieron unos cuadernos de Loch y se incorporaron algunas frases suyas al guión. El rodaje se realizó en Londres y en otros lugares del Reino Unido de noviembre de 2009 a enero de 2010. Las escenas iniciales de la película se filmaron en el estadio Elland Road en Leeds y en el estadio Odsal en Bradford. Las escenas en interiores se rodaron en Lancaster House en sustitución del Palacio de Buckingham y la Catedral de Ely en vez de la Abadía de Westminster.
La fotografía difiere de la empleada en otras películas del género. Se utilizó una iluminación más intensa para darle mayor repercusión emotiva a la trama y objetivos más amplios de lo normal, con la finalidad de recrear el sentimiento de opresión del monarca. Otra técnica de Hopper consistió en el encuadre excéntrico de los personajes. En su primera consulta con Locke, Jorge VI aparece encorvado en una esquina del sofá que está situado en uno de los extremos del plano. Estrenada en el Reino Unido el 7 de enero de 2011, El discurso del rey tuvo un gran éxito comercial y recibió buenas críticas. Los censores calificaron la película como apta solo para mayores de 15 años debido al uso del lenguaje soez, aunque rectificaron tras recibir las críticas de los productores y los distribuidores nacionales. Por otra parte, en Estados Unidos se quitó el sonido a algunas palabras malsonantes. Con un presupuesto de 8 millones de libras esterlinas, recaudó cerca de 400 millones de dólares en todo el mundo. En general, recibió elogios de los críticos cinematográficos por su estilo fotográfico, su dirección artística y sus actuaciones. Algunos especialistas discutieron la precisión histórica de algunos detalles, especialmente el hecho de que Winston Churchill abandonara su posición a la abdicación. La película recibió muchos premios y nominaciones, particularmente por la actuación de Colin Firth, quien ganó un Globo de Oro al mejor actor. A pesar de ser la película con más nominaciones, no le otorgaron ningún otro premio en esta ceremonia. El discurso del rey ganó 7 premios BAFTA otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, entre los que se cuentan el de Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, y además ganó 4 premios Oscar, a la Mejor Película, al Mejor Director, al Mejor Actor y al Mejor Guión Original. Para retratos amables en esta película de Tom Hopper, que hace una calidad de clásica buenas intenciones, limada de esperanzas y con fórmula para contentar al público, aunque con decisiones visuales extrañas. Isabel II tiene aquí un rol secundario, aunque el trabajo de Helena Bonham Carter, que la interpreta, consigue que no se quede en un mero detalle de fondo en el relato de la relación entre el rey Jorge VI y su locopeda. De la siguiente película que les hablaré es A Royal Night Out, titulada Un escape real en Hispanoamérica y Noche real en España. Es una película británica del género comedia dramática, estrenada en 2015. Fue dirigida por Julian Jarrell y escrita por Trevor de Silva y Kevin Hood. La película está protagonizada por Sarah Gandon, que interpreta a la princesa Elizabeth, quien junto con su hermana, la princesa Margarita, se aventura a salir del Palacio de Buckingham para disfrutar de las celebraciones del Día de la Victoria entre los ciudadanos. El Día de la Victoria de 1945, que es cuando se celebra la paz en toda Europa y Londres está de celebración, a las princesas Elizabeth y Margarita se les permite acudir a las celebraciones de la ciudad, en contra de los deseos de su madre, la reina Elizabeth. El rey, impresionado por las súplicas de su hija, le pide que le informe sobre los sentimientos de la gente hacia ella y su discurso de medianoche en la radio. Cada princesa de incógnito es acompañada por un oficial del ejército con un itinerario que exige que regresen al Palacio de Buckingham a la 1 de la mañana. Margarita pronto se da cuenta que el itinerario planificado por su madre no cumple con sus expectativas de diversión y de conocer a la gente común. Ella es la primera en escaparse de su acompañante, seguida por Elizabeth. Las princesas se separan tomando cada una un autobús diferente. Margarita se hace amiga de un oficial naval que busca aprovechar lo que él cree que es solo una niña común, y Elizabeth de un aviador que está ausente sin permiso. La princesa menor es conducida por su nuevo amigo en un nuevo mundo de discotecas, juegos de azar, alcohol y burdeles. Elizabeth y su nuevo amigo tienen sus propias aventuras tratando de encontrar a Margarita, que los lleva más allá de la hora límite de la 1 de la mañana. Esta película refleja lo que en su momento hablamos en la biografía de Elizabeth, precisamente cuando se declara la paz y la rendición nazi en Europa. Pues bueno, ellas dos salen del Palacio de Buckingham para mezclarse con la gente. Hay muchas críticas a esta película por ciertas imprecisiones históricas, pero se dice que está muy cercana a la realidad. Desgraciadamente, otra película que tiene que ver con Diana es Spencer, película biográfica de drama dirigida por Pablo Larraín y escrita por Steven Knight. Narra un relato ficticio de las decisiones que llevaron a Diana, princesa de Gales, a terminar su matrimonio con el príncipe Carlos de Gales y renunciar a la familia real británica. La película es protagonizada por Kristen Stewart como Diana, como Tipton Mispal, Jack Farthing, Sean Harris y Sally Hawkins conformando el resto del elenco principal.
La película tuvo una recepción crítica favorable con reseñas que elogiaron la actuación de Stewart, la cinematografía y el vestuario y maquillaje. En Rotten Tomatoes tuvo un índice de aprobación del 85%, mientras que en Metacritic sumó 78 puntos sobre 100. Spencer se estrenó el 3 de septiembre de 2021 en el Festival Internacional de Cine de Venecia y posteriormente en cines el 5 de noviembre de 2021 bajo la distribución de Neon. La película recaudó $18 millones en todo el mundo y recibió críticas generalmente positivas de los críticos, con la actuación de Stewart obteniendo aclamación generalizada por su interpretación de Diana. Stewart fue candidata al Globo de Oro, al Premio de la Academia de la Crítica Cinematográfica como Mejor Actriz y en la 94 edición de los Premios Oscar. En diciembre de 1991, la familia real británica se prepara para pasar las vacaciones de Navidad en la residencia de campo de Sandringham House, propiedad de la reina ubicada en Norfolk. Entre los asistentes se encuentran Diana, princesa de Gales, cuyo matrimonio con el príncipe Carlos se ha vuelto tenso debido al romance de este con Camilla Parker Bowles. Mientras el considerado personal de Sandringham House, dirigido por el competente mayor Alistair Gregory, se prepara para la llegada de la realeza, Diana conduce por la campiña de Norfolk, al borde de una avería, evita dirigirse a Sandringham hasta encontrarse con el jefe de la cocina real, Darren McGrady. Ella señala que la finca vecina abandonada hace mucho tiempo para House solía ser el hogar de su infancia. Diana llega a una recepción apática en Nochebuena. Sus hijos Guillermo y Enrique están emocionados de verla, pero ella no intenta socializar con la familia real, que en su mayoría la ignora. La única amiga de Diana en la finca es la tocadora real Maggie, quien la anima a combatir de inmediato a la familia real y cumplir con las obligaciones que se esperan de ella. Diana encuentra un libro sobre Ana Bolena en su habitación asignada. Ella comienza a tener sueños sobre Bolena, incluida una alucinación de ella en una cena de Nochebuena en la que se imagina destruyendo un collar de perlas que le dio Carlos y comiéndose las perlas en la sopa. Y finalmente llega a creer que el fantasma de Bolena le persigue en su capacidad como compañera. Diana intenta visitar la casa de su infancia, pero los guardias reales la detienen, quienes inicialmente la confunden con un intruso. Y bueno, todo esto se relata en esta película que ha sido muy bien aceptada. Y bueno, estas tres películas también obviamente tienen participación de Reina Isabel II, pero bueno, pues no tan específica de su vida. Ha habido más series que películas. Aparte de estas cintas, la Reina Isabel fue parodiada en cintas como Johnny English, The Naked Gun, Austin Powers y con participación en animaciones como Corgi, un perro real y Los Minions. Y así pues, terminamos el tema. Le envío al pueblo inglés mis condolencias. Este programa lo realicé dada la importancia de la figura pública e histórica, y no pretendo emitir ningún juicio político y personal. Continuamos. Ahora descubramos la recomendación. El director mexicano Gustavo Moeno retrata dos cosas endémicas de México en su comedia Lecciones para canallas: un estafador y un padre ausente, encarnadas en el mismo personaje, Barry el Sucio, interpretado por el primer actor Joaquín Cosío. En el filme, actualmente en cartelera en México, Barry cree que puede seguir viviendo de sus engaños y sin saber nada de su hija, hasta que llega a su puerta Jenny, quien, tras la muerte de su madre, intenta restablecer el lazo con ese hombre hasta ahora desconocido para ella. Esta película surge del cariño y la admiración que yo le tengo a películas de estafadores, dijo Moeno en una entrevista telefónica recientemente. Una película de estafadores que, además para bien o mal, le queda muy bien a México, porque en este país definitivamente abundan. Hay estafadores, hay tranzas y hay mucha corrupción, pese a todos los esfuerzos diarios que hacemos por quitarnos ese estigma. Moeno escribió la película junto al coproductor Ángel Pulido. No escribieron a Barry pensando específicamente en Cosío, pero sabían que el actor de filmes como El Infierno, El Escuadrón Suicida y Spider-Man Into the Spider-Verse, al igual que series como The Strain y Narcos México, podría ser un canalla del tamaño de Barry sin perder la gracia y la empatía que hace que Jenny no salga corriendo una vez que empieza a conocer sus trucos. Al final, fue una gran bendición contar con Joaquín, porque además de ser un gran actor es alguien que tiene un carisma extraordinario, que es el carisma que tienen todas las grandes estrellas, destacó Moeno. Tipos como Joaquín pueden encarnar a villanos que pueden ser muy carismáticos y que terminas queriendo pese a las villanías que hacen. Jenny, interpretada por Danae Reynaud,
quiere ser abogada como su fallecida madre, pero para tratar de ganarse el corazón de Barry, accede a ser su cómplice. Después de todo, tiene genes de sus dos padres. Me parece que es una de las mejores actrices jóvenes que tenemos actualmente, afirmó Moeno. Para mí era muy importante tener una actriz que pudieras creer como hija de Joaquín Cosío y que además pudiera darle réplica, porque Cosío es alguien que de pronto se puede robar la pantalla. Entonces, necesitas tener actores o actrices que sean igual de fuertes que él, y Danae tiene esa fuerza. Pero Jenny y Barry no están solos. Para cuando se reencuentran, Barry tiene una apasionada relación con Marisela la Marichula, una atractiva y astuta mujer interpretada por Diana Bobbio, quien es fiel a Barry pues la ayudó en un momento difícil y es su mano derecha para las estafas. Fue otro gran regalo para la película porque es otra gran actriz que tiene además un talento bárbaro para la comedia y puede expresar también cierta malicia, una malicia que era muy importante para el personaje de Marisela. Explicó Moeno sobre Bobbio. La película fue filmada en 2019, estaba en postproducción cuando comenzó la pandemia y el proyecto se detuvo por un año. En escena aparecen locales como el emblemático Café Trevi del centro de la Ciudad de México que cerró en ese lapso, y en él ocurre una despiadada pelea de Barry contra un mafioso que le quiere cobrar sus deudas. El combate se desarrolla al ritmo de Amor, Amor de José José. No es una película de acción, es finalmente una comedia, señaló Moeno. Es una canción a la que yo le tengo mucho cariño porque era una de las favoritas de mi mamá. El director también incluyó la canción en el filme, pues para él representa cómo se enfrentan dos enfoques sobre el mundo. Para Barry lo más importante es el dinero, para Jenny es el amor, a pesar de que por años su padre estuvo ausente. Moeno ha abordado esta temática de los padres ausentes en algunos de sus filmes anteriores, como Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, y hasta El viento tiene miedo. Es un tema recurrente en todo lo que yo hago. Yo no lo hago conscientemente, pero sí me lo han señalado, dijo. Aquí ya de plano es tocarlo y entrar de lleno al tema. Yo también vengo de un hogar de padres divorciados, así que supongo que algo tiene que ver de por qué me toca mucho ese tema. Definitivamente es algo que sucede muchísimo, que también es algo de las cosas endémicas del mexicano. Por desgracia, me parece un tema muy rico y muy interesante. Les recomiendo que vean en cines esta película. Continuamos. Los invito a reflexionar con la frase cinematográfica. La siguiente frase no es de una película, pero me pareció una de las más importantes mencionadas por la reina Isabel II. Cuando la vida parece dura, los valientes no bajan la cabeza y aceptan la derrota, sino que están aún más decididos a luchar por un futuro mejor. Esta frase la dio dentro de la felicitación navideña del 25 de diciembre de 2008. Les agradezco mucho su compañía. Les recuerdo que me pueden ver y escuchar a través de YouTube, Spotify y la mayoría de las plataformas de audio disponibles. Los invito a mandarme un mensaje de WhatsApp a través del 52 56 34 55 16 64. Repito, 52 56 34 55 16 64. Los espero en el siguiente episodio de Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta luego. Producción, guión, cámara, micrófono, edición, investigación y todo lo demás lo hice yo. Martín Enrique García Ruiz, 2022, todos los derechos reservados.